Dios Todopoderoso continúe bendiciendo a su pueblo. Después de que hemos adorado y bendecido al Señor, ahora el Señor quiere darnos un consejo de su santa palabra. Por lo que les invito a que leamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 5, y leemos el versículo 12 al 16, que nos dicen así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, gloria al Señor. El versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más y más, en número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Y todos eran sanados. Alabado sea el Señor. Pidamos la dirección al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos, porque tu palabra es poderosa y solamente la podremos entender si tú no la explicas. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, habla, que tus siervos escuchamos. Amén. Bien, ¿qué dice la Escritura? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Podría repetir 20,000 veces esta porción del versículo, porque es muy importante. Pienso yo al leer este versículo, ¿dónde está el poder de la iglesia de hoy? ¿Dónde está el poder de nosotros? Que oramos por los enfermos y siguen enfermos. Aunque hemos hecho oraciones y Dios nos ha respondido y ha hecho sanidades aquí y allí, pero no con el poder que había en los apóstoles de este tiempo. Sin duda, la iglesia primera de Dios tomaba muy en serio la oración, el ayuno, la unción de Dios, y los resultados, según vemos por la palabra, no se hacían esperar. Y los apóstoles, todos hacían milagros, todos hacían señales, todos eran utilizados grandemente por Dios. No era solo Pedro, dice por la mano de los apóstoles, no solo Pedro, de todos los 12 apóstoles que estaban allí, por mano de ellos. Eso dice la Escritura, eso dice el versículo 12. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No eran señales y prodigios, sino muchas señales y muchos prodigios. ¿Cómo está de vacía la iglesia de hoy? Vacía de poder, de unción. Lastimosamente me duele decirlo, pero así es. Yo creo que una de las claves es la unidad de la iglesia, porque hoy estamos, que yo soy de esta iglesia, usted de allá, no se meta con mi iglesia alberga 50,000 almas, la suya 50 personas. Nos humillamos prácticamente unos a otros, peleamos por doctrina, que usted no cree en el Padre, no cree en el Hijo, que usted no sé qué, que usted se dice, ¿por qué no nos unimos en la palabra? ¿Por qué no nos unimos como iglesia de verdad? Algunos pastores que me estén oyendo dicen, no, la unidad no. Pero es que es lo que dice la Escritura. Dice que estaban todos unánimes. Versículo 12, la segunda parte. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todos unánimes. Unánimes quiere decir unidos. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de esto? Dijo, el que conmigo no recoge, está esparramando como las gallinas cuando escarban allá para buscar la comida. Tremenda la situación de la iglesia en estos días.
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un corredor, un zaguán largo que había cerca al templo o dentro del templo, cerca al lugar donde se reunían todas las personas. Y allí los apóstoles habían tomado ese sitio con el permiso de Dios para predicar la palabra. Y dice que por mano de ellos, por mano de los apóstoles, pero no por su propia cuenta. Hay que ver esto. Era por mano de ellos, es decir, a través de ellos, pero no por su propia cuenta. Miren que cuando Pedro y los discípulos oraron por un hombre que no caminaba, que estaba paralítico, la gente se admiraba, los mismos israelitas decían, uy, ¿qué está pasando? Y Pedro dijo, no se maravillen de nosotros, no pongan la mira en nosotros porque nosotros somos hombres como ustedes. El que sanó a ese hombre y el que ha sanado a todos los demás se llama Jesucristo. Esa es otra de las cosas que yo veo, que seguramente por eso también la iglesia está tan dormida. Porque los pocos que podamos orar por los enfermos y Dios nos responda, creemos que somos nosotros con nuestro poder. Entonces el Señor nos mantiene un poquito así como alejaditos. El orgullo, la vanagloria. Miremos lo que dice Hechos capítulo 3. Ahí atrás cito. Hechos capítulo 3 versículos 11 al 13. Y dice la escritura, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, dice la escritura, todo el pueblo atónito. ¿Cómo estaba el pueblo? Atónito, aterrado. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, porque allí era donde se reunían. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Póngale cuidado. Varones israelitas. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿Qué estaba diciendo Pedro? Nosotros no lo hicimos. Dios lo hizo por su Hijo amado, el Señor Jesús, a través de nosotros, por mano de los apóstoles, no por el poder de ellos propios, sino el poder de Dios que obraba en los apóstoles. Cuando reconocemos a Dios y le damos la gloria a Dios, Dios se manifiesta. Pero cuando queremos robarle la gloria, el Señor hace un pequeño paréntesis ahí, dice, espere. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a su pueblo en el Antiguo Testamento? Si mi pueblo se humillare y clama a mí, si se humillara. Pero como ahora andamos espavoneándonos, que el maestro, que el evangelista, que el reverendo, bueno, todas esas cosas, dice el Señor, allá se están dando la gloria unos a otros y a mí me tienen olvidado, como dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está por allá, en otro lado. Complicada la situación de la iglesia. No es la iglesia que Dios quiere, seguramente yo entiendo eso, no es la iglesia que Dios quiere. Y nos falta compromiso. Mire, en estos versículos hemos visto varias falencias de la iglesia. Nos falta compromiso, no nos comprometemos a trabajar en la obra, no nos comprometemos a luchar hombro a hombro, mano a mano para salir adelante y salvar las almas. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo 14, como que es, 5:14, sí. Y los que creían en el Señor, no es el 14, es el 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, ¿cuáles demás? O sea que no estaban trabajando sino los 12 apóstoles. Y todos los que habían creído, todos los que tenían poder, todos los que podían trabajar en la obra, solamente lo seguían y desde lejitos. No. Dice, de los demás de ellos ninguno se atrevía a juntarse a los apóstoles. Sin embargo, el pueblo los alababa a todos, los querían. ¿Qué hay ahí? Desunión. ¿Qué es lo que el Señor dice? Hay que estar unidos. Porque unidos es como vencemos. Unidos es como vamos hacia adelante. Pero ¿qué sacamos con ser un grupo muy grande o de pronto pequeño pero desunido? Así podamos ser 20, 30, 40, 50, pero si estamos unidos,
vamos a tener poder de Dios, unción, y donde quiera que vayamos vamos a mostrar el poder de Dios, no el mío, sino el poder de Dios. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Era tanto la unidad y lo que ellos trabajaban, que dice el versículo 14, que los que creían en el Señor aumentaban en gran número, tanto hombres como mujeres. Hoy día hay que hacer una fiesta porque conseguimos una almita. Hace como 5 meses le hablé y hasta ahora hay que hacer una fiesta y qué difícil haber encontrado esa alma. ¿Y qué dice la Escritura? Que crecían en gran número todos los días. Se juntaban a la iglesia así, así, así. Y hoy con grandes esfuerzos logramos que la gente piense en Dios, que la gente crea en el Señor. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio. Dicen, ese habla muy bonito, pero actúa muy feo. Tremenda la cosa. Es difícil la situación, pero el Señor no quiere una iglesia así. El Señor quiere una iglesia de poder. Dice que era tanto, pero tanto lo que crecía la iglesia y la fe de la gente, en el versículo 15, que sacaban a los enfermos a las calles para que donde pasaran los apóstoles, aún la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos para ver si estos se sanaban. Bueno, la Biblia no me dice que ciertamente se hubiesen sanado con la sombra de Pedro, pero para Dios todo es posible. La Biblia no lo dice, dice que para que la sombra pasara por encima de ellos, pero no da evidencia de que sí hubo alguna sanidad. Sin embargo, mira lo que dice el 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era la fe de ellos. Que si hubieron sanidades por la sombra bueno, no lo sé. El 16. Y aún de las ciudades, muchos venían a buscar a los apóstoles. A nosotros ya casi no nos buscan. La iglesia de hoy no está tan buscada como la anterior. Dice el versículo 16, que aún de las ciudades vecinas, de otras ciudades, venían a Jerusalén y traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Ay, perdieron el viaje. No, todos eran sanados. Dios santo. Hoy llevamos a una campaña evangelística a los enfermos. Se acaba la campaña y el enfermo siguió enfermo. Pocos fueron sanados. ¿Qué pasó? Dios falló. Falló la iglesia. Falló la oración, falló el ayuno. Falló la perseverancia. Dice la Escritura que por la oración constante y la unidad de los apóstoles vino en ese tiempo todas estas bendiciones, señales y prodigios, conversiones, porque mucha gente creía y recibía al Señor Jesucristo en sus corazones, crecimiento de la iglesia, sanidades, múltiples sanidades, milagros, prodigios grandes y maravillosos, y movilización de gente de otras ciudades para venir al encuentro de los apóstoles buscando la sanidad y la salvación. ¿No vemos esto en nosotros en estos días? Es difícil, no lo vemos. Señor, ¿qué está pasando? No, el Señor nos devuelve la pregunta. Sí, iglesia, eso te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la búsqueda? Dice el Señor, si mi pueblo se humillare y clama a mí, yo le responderé. Y si no hay respuesta, ¿por qué? Es porque no hay humillación, porque no hay clamor, porque no hay oración, porque no hay perseverancia en las cosas de Dios, porque no hay unidad, porque estamos separados los unos de los otros. Dios viene por una iglesia, no por 20,000 iglesias, viene por una sola. Tal vez digan, no, es que el hermano nos está llamando a la unidad, católicos, apostólicos, evangélicos, protestantes. No, eso no se puede. Pero es lo que Dios va a hacer.
porque Dios viene por una sola iglesia. Su Hijo amado viene por una iglesia, una sola. Iglesia que esté unida, que persevere, que ore, que ayune, que busque la unción y el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Aquello de la sombra de Pedro, bueno, ojalá fuera cierto. Bueno, digo que pudiese sanar. Pero aún cuando la Biblia habla ya en el libro de los Hechos también, que Pablo, dice la Escritura, que Pablo tocaba un pañuelo, a algún objeto o alguna vestidura del enfermo, iban y se la ponían al enfermo y el enfermo sanaba. Eso sí lo dice la Escritura, que el enfermo sanaba con las prendas que Pedro había tocado, y vaya póngaselas a ellos y sanaban. Pero eso era para antes, ahora no, ahora también se puede hacer. Ahora se puede hacer si buscamos la unidad y el poder de Dios. Mire que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ¿por qué se asustan? ¿Por qué se aterran de lo que yo hago? Lo mismo que dijo Pedro, ¿no? ¿Y ustedes por qué se aterran de estas cosas? Yo creo que nosotros como iglesia debemos de aterrarnos cuando no hayan milagros, no hayan prodigios, no hayan sanidades. Eso nos debe asustar. Pero que los haya, nos debe alegrar.